Desde el primer día en que entré en su vida, sentí que sería una jornada difícil. Ella tenía apenas 5 años, y me miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Su madre todavía estaba presente, pero la relación entre ellas ya llevaba cierto distanciamiento. Cuando me casé con su padre, intenté ser más que una figura temporal. Quería ser un apoyo, una presencia segura. Pero ella nunca me dio espacio. Cada gesto mío era interpretado como invasión. Y así comenzó la construcción de un muro que, a lo largo de los años, solo fue haciéndose más alto. En los primeros años, me engañaba pensando que con paciencia todo se resolvería. Compraba regalos, preparaba su merienda preferida, asistía a las reuniones de la escuela. Cuando ella se enfermaba, era yo quien pasaba las noches despierta, cuidando su sueño inquieto. El padre, siempre ausente, apenas notaba los pequeños conflictos que se formaban. Y aún así, ella parecía odiarme en silencio. A veces, me miraba con tanto desprecio que yo tenía que salir de la habitación para no llorar. Me preguntaba qué estaba haciendo mal. Tal vez mi error fue intentar demasiado. Con el paso del tiempo, empezó a llamarme solo por mi nombre, nunca mamá ni con ningún término afectivo. Yo me decía que no importaba, que lo importante era estar presente. Pero cada pequeña rechazo se acumulaba en mí como una piedra. Me volví más rígida, menos espontánea. Comencé a guardar mis sentimientos, a sonreír menos. Poco a poco, fui desapareciendo como mujer, como persona, y me convertí solo en alguien funcional. Me ocupaba de la casa, de la comida, de las tareas, pero mi alma parecía dormida. Y ella, cada vez más distante. La adolescencia fue una tormenta. Las peleas se volvieron diarias, muchas veces por motivos pequeños que adquirían proporciones enormes. Ella gritaba, me desafiaba, me humillaba frente a otras personas. El padre se limitaba a decir que era una fase, que todo pasaría. Pero no pasaba. Cada palabra suya parecía cargada de veneno, como si yo hubiera arruinado su vida solo por existir. En una de esas discusiones, escupió las palabras, tú no eres nada para mí. Y eso quedó grabado en mí como un tatuaje invisible. Aún así, seguí intentando. Era como remar contra una marea incontrolable, pero no podía rendirme. Tenía miedo de que, si me echaba atrás, ella se hundiera de verdad. Intentaba mantener la rutina, preparar el desayuno, preguntar cómo había sido su día. Rara vez respondía, y cuando lo hacía, era con desdén. A veces la observaba desde lejos, sonriendo con sus amigas, siendo cariñosa con otras personas, y me preguntaba por qué solo conmigo era así. Soñaba con el día en que al menos me llamara tía con cariño. Pero ese día nunca llegó. La enfermedad de la madre biológica fue un punto de inflexión, pero no de la forma que imaginaba. Pensé que, con la fragilidad de la situación, ella pudiera acercarse a mí, aunque por necesidad. Pero parecía estar aún más endurecida, más cerrada. Fui llamada para ayudar. Estuve presente en todas las consultas, en los días de hospital, en las madrugadas en vela. Aún así, mantenía la distancia. No me agradecía, no me miraba a los ojos. Y cuanto más hacía, más invisible me sentía. Era como si mi existencia fuese una afrenta. En lo profundo, sabía que aún albergaba la esperanza de que sus padres se reconciliaran. Tal vez por eso nunca me aceptó. Para ella, yo era el símbolo de la separación, del fracaso de aquella familia. Y aunque nunca tuve culpa, cargué ese peso en su mirada cada día. La vida siguió, pero con un dolor constante entre las dos. Ya no esperaba amor, solo deseaba respeto. Pero incluso eso parecía inalcanzable. Y así fue como mi herida empezó a formarse, no por un solo golpe, sino por miles de pequeñas ausencias de amor. Los días en casa estaban marcados por un silencio que dolía más que cualquier grito. Había un vacío constante entre nosotras, como si cada una estuviera encerrada en un cuarto invisible. Me acostumbré a hablar sola, a hacer preguntas que quedaban sin respuesta. Cuando ella pasaba cerca de mí, desviaba la mirada o fingía estar ocupada con el celular. Era como si yo fuera un mueble de la casa, presente, pero irrelevante. A veces, me preguntaba si recordaba mi cumpleaños, o si sabía que lloraba de noche. Pero su indiferencia me respondía antes incluso de que yo alzara esperanzas. El padre trataba de minimizarlo todo, diciendo que los adolescentes son así. Pero yo sabía que no era solo adolescencia. Era desprecio acumulado, era dolor no resuelto, era un rechazo que crecía con los años. No quería ser heroína, ni reemplazar a su madre. Solo quería ser tratada con un poco de consideración. Cuando le hablaba, mis palabras estaban medidas,
controladas, como quien camina sobre vidrios rotos. Cualquier fallo se convertía en motivo de reproche, o en un comentario cruel dicho con frialdad. Eso me corroía por dentro. Comencé a darme cuenta de que su silencio era, en realidad, una forma de gritar. Cada vez que me ignoraba, decía todo lo que no expresaba con palabras. Su ira era silenciosa, pero constante, como un grifo goteando sin parar. Lo sentía en el ambiente, en las puertas que se cerraban de golpe, en los platos dejados en el fregadero sin un gracias. Me culpaba por algo que quizá ni ella misma sabía explicar. Me sentía como una extraña, incluso después de tantos años en esa casa. Y lo más cruel era que, cuanto más intentaba, más distante se ponía ella. Algunas veces, en momentos raros de debilidad, pensaba que las cosas podrían cambiar. Recuerdo un día en que llegó llorando, herida por una pelea con una amiga. Me acerqué, me senté a su lado y ofrecí mi hombro. Dudó, pero por unos minutos permitió ser consolada. En ese instante, mi corazón se llenó de esperanza. Pensé, quizás ahora verá que estoy aquí por ella. Pero al día siguiente, todo volvió a la normalidad. Frialdad, distancia, silencio. Fue como si ese momento nunca hubiera existido. La convivencia se fue volviendo cada vez más mecánica. Compartíamos el techo, pero no la vida. Ella salía temprano, volvía tarde, y cuando estaba en casa, se encerraba en su cuarto. Yo preparaba sus comidas, dejaba notas con billetitos que nunca respondía. La casa parecía un campo minado, donde cualquier intento de cercanía podía desencadenar una explosión. Su padre, cansado, empezó a ausentarse aún más. Y yo me quedaba allí, intentando sostener sola una estructura que ya se estaba viniendo abajo. Sentía que si desistía, nadie más lo intentaría. Había noches en que me sorprendía pensando cómo habría sido mi vida si hubiera elegido otro camino. No tenía hijos, y muchas veces sentía que había desperdiciado la oportunidad de construir mi propia familia. Había dedicado años a esa casa, a esa niña, y todo lo que recibía a cambio fue rechazo. Pero aún así, no conseguía abandonarla. Había algo dentro de mí que todavía creía que valía la pena, que quizás un día ella miraría atrás y vería todo lo que intenté hacer. Era un hilo de esperanza frágil, pero era todo lo que me quedaba. Las personas de fuera pensaban que yo era fuerte, paciente, casi una santa. Pero no veían las noches en vela, los llantos silenciosos en el baño, los momentos en que dudaba de mi propio valor. Cuando ella me decía «tú no eres mi madre», yo sonreía por fuera y sangraba por dentro. Sabía que no lo era. Pero también sabía que había estado allí en todos los momentos importantes de su vida. Ese era el mayor dolor, ser todo y no ser nada al mismo tiempo. Y con cada uno de sus silencios, ese dolor ganaba más fuerza dentro de mí. La noticia de la enfermedad llegó como un viento frío que atraviesa la piel y congela el corazón. Su madre biológica fue diagnosticada con un cáncer agresivo, y el pronóstico era reservado desde el principio. A pesar de todos los roces que ella y la hija habían vivido a lo largo de la vida, había un lazo allí, algo que solo la sangre parece mantener intacto. Me ofrecí para ayudar desde los primeros días, incluso sabiendo que mi presencia podría ser incómoda. Pero no dudé. Porque, en el fondo, aún creía que mi actitud podría significar algo. Asumí una posición casi invisible al lado de su madre, haciendo lo necesario sin ocupar demasiado espacio. Con el tiempo, la madre empezó a confiar en mí. En muchos momentos, era a mí a quien pedía ayuda para levantarse, para comer, para lidiar con los efectos secundarios del tratamiento. Su hija lo observaba todo desde lejos, en silencio, muchas veces con una mirada que no sabía interpretar. ¿Era rabia? ¿Culpa? ¿Celos? Quizás un poco de todo. Pero yo seguía firme, sin esperar reconocimiento. Hacía eso por empatía, por respeto, y quizás también por amor. Con el avance de la enfermedad, su madre empezó a abrirse conmigo de manera inesperada. En una madrugada difícil, cuando los analgésicos tardaban en hacer efecto, me tomó de la mano y dijo: «Tú hiciste más por ella de lo que yo jamás logré». Me quedé sin reacción, atragantada entre el susto y la emoción. Siguió hablando, con la voz débil pero firme. Dijo que admiraba mi paciencia, mi fortaleza, y que lamentaba no haberme dicho eso antes. Contuve las lágrimas, pero se escaparon de todos modos. Aquella confesión me conmovió profundamente. En los últimos días de vida, su madre pidió que todos respetaran su deseo de quedarse en casa. Asumí gran parte de los cuidados, con el apoyo de enfermeros. Su hija aparecía más, pero mantenía cierta distancia,
como si intentara aceptar poco a poco la inminencia de la pérdida. Había tristeza en sus ojos, pero todavía una muralla alrededor. Evitaba el contacto conmigo, incluso cuando la llamaba para participar en alguna decisión. Cuando su madre finalmente se fue, la casa se sumió en un silencio denso, como si el tiempo se hubiese detenido por unos instantes. El velorio fue simple, pero lleno de emoción. Muchos se sorprendieron al ver cuán involucrada estaba yo en todo. Algunas personas me abrazaron y me dijeron palabras de consuelo, como si también yo fuera hija. Su hija, en cambio, estaba inmutable, fría, como si estuviera anestesiada. En ningún momento cruzó palabra conmigo. Pero lo que más me marcó fue que, al final de la ceremonia, se dio vuelta y dijo, sin mirarme a los ojos, «No creas que esto cambia algo entre nosotras». Aquello me partió por dentro. Era como si quisiera borrar todo lo que yo había hecho. En los días que siguieron, seguí cuidando de la casa, respetando el luto de todos. Ella se cerró completamente, y su padre, como siempre, se ausentó emocionalmente. Pasaba los días intentando mantener una apariencia de normalidad, mientras por dentro sentía un vacío enorme. La pérdida de su madre me afectó más de lo que esperaba. Tal vez porque, a pesar de todas las diferencias, habíamos creado una relación de respeto en los últimos tiempos. O tal vez porque ella, antes de partir, me vio. Finalmente me vio como alguien que importaba. No tardó en llegar la convocatoria del abogado de la familia para la lectura del testamento. Fui llamada sin entender muy bien por qué. Pensé que sería algo protocolario, tal vez una mención de gratitud. Pero no esperaba lo que estaba por venir. Ese día, me senté en la sala junto a todos, con un nerviosismo extraño. Ella, con los ojos enrojecidos, me miraba con el mismo desprecio de siempre. Y entonces el juez comenzó a leer, y mi nombre apareció. Mi nombre estaba allí, destacado, entre los beneficiarios directos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando el juez leyó mi nombre en el testamento, sentí un frío que me subía por la espalda. Pensé que era un error, algo simbólico. Pero él continuó, detallando exactamente lo que se me había dejado. Era más de lo que podía imaginar, una parte de la casa, algunos bienes personales y una carta escrita de su puño y letra. El ambiente se transformó en un campo de tensión. Su hija abrió los ojos de par en par, luego apretó los puños. Era visible el esfuerzo que hacía por contener la rabia. Su padre bajó la cabeza, como si quisiera desaparecer. En el instante siguiente, ella se levantó bruscamente y gritó, «Esto es un absurdo. Ella no tiene derecho a nada. No es de la familia». El juez pidió calma, pero era demasiado tarde. Me miró como si yo fuera la culpable de todo. «Tú no sirves para nada, nada», repitió, con la voz quebrada por el llanto y la furia. Aquello me golpeó con más fuerza de la que podía admitir. Me quedé paralizada, sin poder reaccionar. Solo sentía mi rostro arder y el corazón desbocado. Lo que debía ser un momento solemne se convirtió en un espectáculo doloroso. Las personas presentes me miraban con diferentes expresiones, algunas con compasión, otras con juicio. Quería desaparecer, pero permanecí sentada, en silencio. El juez intentó retomar la lectura, pero ella salió de la sala dando un portazo. El ruido resonó como si sellara definitivamente todo lo que nos separaba. Sentí un peso enorme sobre los hombros. Aquella herencia no era un premio. Era una bomba. Un último gesto de amor que, en vez de unir, desgarraba aún más las heridas abiertas entre nosotras. No sabía si debía sentirme honrada o culpable. La carta que me había dejado estaba sellada, con mi nombre escrito con letra temblorosa pero reconocible. Esperé a estar sola para abrirla. Me senté en la cocina, con las manos temblorosas, y comencé a leer. La carta era corta, pero profunda. Decía que me veía como alguien que había estado presente en los momentos más difíciles de su vida. Que, incluso sin lazos de sangre, yo había demostrado más humanidad y constancia que mucha gente cercana. Y que, por eso, quería dejarme algo que simbolizara su gratitud. Lloré en silencio al terminar de leer. En los días siguientes, fui tratada como persona non grata por buena parte de la familia. El clima en casa se volvió insoportable. Su hija apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era con una frialdad cortante. Empecé a cuestionarme si debía renunciar a la parte que me correspondía. No quería guerra, no quería resentimiento. Pero, al mismo tiempo, sentía que renunciar sería como negar todo lo que viví y soporté durante años. Yo no pedí eso. No lo deseé. Simplemente lo recibí. Pero en una casa llena de dolor,
Incluso un regalo puede volverse una maldición. Hablé con su padre sobre renunciar a la herencia. Me escuchó en silencio, luego dijo que debía hacer lo que creyera justo. Pero no me ofreció ningún apoyo, ninguna palabra de aliento. Una vez más, estaba sola. Me fui a dormir esa noche con el corazón en conflicto. Quería paz, pero también quería justicia. El recuerdo de la mirada de su madre, en los últimos días, me hacía creer que tal vez sí merecía ese reconocimiento. Pero convivir con el odio de su hija era un precio demasiado alto que pagar. Los días se arrastraban, y la convivencia se volvió insoportable. Las palabras dichas aquel día resonaban en mi cabeza. Tú no sirves para nada. Por más que supiera que no era verdad, aún así dolía. Porque, en el fondo, yo quería haber servido. Quería haber sido importante para ella, aunque fuera un poco. La herencia era solo un papel. Lo que realmente deseaba era una mirada de respeto, un gesto de cariño. Pero parece que, en esa casa, mi valor siempre fue medido por silencios y gritos. Unas semanas después de la lectura del testamento, recibí una llamada del abogado de la familia. Me pidió que pasara por la oficina, pues había otro sobredestinado a mí. Me sorprendió. Pensé que todo ya estaba resuelto. Cuando llegué, me entregó una pequeña caja de madera, con una cinta discreta y una nota pegada en la tapa, para entender lo que nunca supe decir en vida. Mi corazón se aceleró. Sabía que allí dentro había algo que podía cambiarlo todo, o hundirme del todo. Al llegar a casa, esperé estar sola para abrirla. Dentro de la caja encontré 3 cartas y 2 pequeños pendrives. Las cartas estaban identificadas con fechas diferentes, como si hubieran sido escritas a lo largo del tiempo. Empecé por la más antigua. Era una confesión dolorosa. Hablaba de cómo siempre se había sentido inadecuada como madre, de cómo le costaba conectarse con su hija, y de cómo, incluso después de la separación, nunca logró encontrar un camino para recuperar la confianza de la niña. Fue una lectura densa, cargada de culpa y vulnerabilidad. La segunda carta era sobre mí. Describía, con palabras emocionadas, lo que observaba en mí a lo largo de los años. Decía que, al principio, me veía con desconfianza, pensando que yo era solo otra mujer en la vida del exmarido. Pero que, con el tiempo, notó que había algo diferente. Que no estaba allí por conveniencia, sino por un cuidado genuino. Escribió que admiraba mi resistencia ante tanto rechazo, y que, muchas veces, sentía envidia de la serenidad con la que yo soportaba todo. Fue como si, por primera vez, me viera de verdad. El tercer sobretraía un pedido. Me pedía que, si era posible, no desistiera de su hija. Decía que sabía cuánto la niña era difícil, cerrada, y como había heredado de ella muchos rasgos de dureza. Pero que, si alguien aún podía alcanzar ese corazón, ese alguien era yo. Me quedé con la carta en las manos durante mucho tiempo, intentando absorber cada palabra. No era un pedido simple, era casi un legado, una carga pasada de una madre que partía a alguien que, oficialmente, nunca fue madre de nadie, pero que vivió como si lo fuera. Respiré hondo antes de abrir los archivos de los pendrives. Uno de ellos contenía fotos antiguas, muchas de las cuales nunca había visto. Había registros de fiestas, paseos, momentos de alegría entre madre e hija. Pero lo que más me conmovió fue ver que, en algunas imágenes más recientes, yo también aparecía. A veces de lejos, a veces en primer plano, siempre cuidando, siempre presente. Era como si ella hubiera empezado a verme en los bastidores de la historia, y decidiera, demasiado tarde, incluirme en la memoria de la familia. El otro pendrive contenía audios. Su voz, ya débil, pero lúcida, hablando sobre la vida, sobre arrepentimientos, sobre el miedo de partir sin resolver el pasado. Uno de los audios estaba especialmente dirigido a su hija. Decía que la amaba profundamente, pero que ya no podía protegerla de sí misma. Y que, si algún día quería entenderlo todo, debía escuchar esas palabras con el corazón abierto. Era un ruego de una madre para que su hija perdonara al mundo, y tal vez también a mí. Escuchar aquello me hizo llorar como hacía mucho tiempo no lloraba. Pasé toda la noche revisando todo. Las cartas, las fotos, los audios. Era como si ella estuviera allí conmigo, por última vez, intentando remendar con palabras lo que la vida no pudo. Cuando amaneció, me sentía agotada, pero distinta. Por primera vez, sentí que mi sufrimiento había sido validado, que mi presencia en la vida de esa familia no fue en vano. Pero junto con ese alivio vino también un nuevo peso. ¿Qué hacer con todo eso?
¿Cómo transmitir una verdad que podría herir aún más? Tardé algunos días en decidir si mostrarle las cartas y los audios a su hija. Sabía que no sería una conversación fácil, pero tampoco quería cargar sola con ese peso. Tal vez ella merecía conocer ese lado de su madre que nunca tuvo el valor de mostrarle en vida. Esperé un momento en que estuviera más tranquila, o al menos dispuesta a escucharme. Toqué la puerta de su cuarto con el corazón acelerado. Cuando abrió, me miró con esa misma expresión defensiva, pero no dijo nada. Solo esperó a que yo hablara. Le entregué la caja, explicando que era de su madre, dejada bajo mi responsabilidad. La tomó con desconfianza, como si no quisiera tocarla, pero la curiosidad fue más fuerte. No dijo nada. Solo cerró la puerta y me dejó allí, del lado de afuera. Pasé el resto del día sin poder concentrarme en nada. Caminaba de un cuarto a otro, tratando de adivinar lo que estaría sintiendo. Imaginaba si estaría llorando, escuchando cada palabra de su madre, o si habría tirado todo en un ataque de rabia. Mi estómago era un nudo. A la mañana siguiente, bajó las escaleras con el rostro pálido y los ojos hinchados. No dijo nada de inmediato, solo colocó la caja sobre la mesa de la cocina y se quedó allí parada, como si luchara contra algo dentro de sí. Después de algunos segundos, murmuró: «A ella le gustabas, yo nunca lo supe». Yo solo asentí, sin saber si debía decir algo más. El silencio entre nosotras era diferente ahora, más pesado, pero menos hostil. No pidió disculpas, no lloró delante de mí, pero por primera vez me pareció humana, vulnerable. En los días que siguieron, evitaba mirarme a los ojos. Pero algo había cambiado. Su tono de voz ya no era agresivo, solo contenido. Empezó a responder cuando le hablaba, aunque con palabras cortas. Era como si el muro empezara a agrietarse. Y yo, con mucho cuidado, traté de no invadir ese nuevo espacio. Solo mantuve mi presencia constante, como siempre, sin exigir nada. No volvimos a tocar el tema de la herencia, ni de las cartas. Era como si ambas supiéramos que aún era demasiado pronto para digerir todo aquello. Una tarde, mientras lavaba los platos, se acercó y preguntó: «¿Estabas enojada conmigo?». Me sorprendió. Respiré hondo y dije: «Estaba dolida, pero más triste que enojada». No respondió, solo se quedó allí, apoyada en la encimera, mirando al suelo. Después de unos segundos, salió de la cocina. Fue un momento breve, pero revelador. Por primera vez, parecía querer entender lo que había causado en mí. Y eso, viniendo de ella, ya era un gran paso. El dolor seguía allí, pero comenzaba a abrir espacio para alguna reflexión. Aún así, no era fácil. Los recuerdos de las palabras duras todavía me perseguían. «Tú no sirves para nada» resonaba en mis pensamientos en los momentos más inesperados. Intenté entender que aquello era fruto de su dolor, de la confusión, del duelo, de la carencia. Pero entender no lo hacía más liviano. Yo aún estaba en proceso de curación, y percibía que ella también. Éramos dos mujeres marcadas por pérdidas diferentes, intentando convivir bajo el mismo techo. Y, poco a poco, quizás sin quererlo, comenzábamos a encontrar una nueva forma de estar allí. Sabía que el camino no sería rápido ni lineal. Teníamos años de rencores acumulados. Pero también teníamos, ahora, una nueva oportunidad. Lo que me mantenía firme era el deseo de que, aunque nunca llegara a amarme como madre, pudiera verme como alguien que eligió quedarse. Porque el amor verdadero, a veces, no nace de la sangre, sino de la insistencia silenciosa. Y yo aún estaba allí. No porque lo necesitara, sino porque, a pesar de todo, quería seguir intentándolo. Los cambios eran sutiles, casi imperceptibles, pero reales. Empezó a tomar café en la cocina cuando yo ya estaba allí, algo que antes evitaba a toda costa. A veces, dejaba un plato en el fregadero con una nota: «Gracias». Pequeños gestos que me arrancaban lágrimas discretas. No era el cariño que soñé recibir durante todos esos años, pero era el comienzo de algo nuevo. Un nuevo tipo de convivencia, más madura, más silenciosa, pero tal vez más sincera. Ya no esperaba milagros, solo un espacio para existir sin ser herida. Empezamos a dividir algunas tareas del hogar. Me preguntaba cómo hacer tal receta, o cómo usar cierto producto de limpieza. Y yo explicaba con paciencia, intentando esconder la emoción detrás de la simplicidad de esos momentos. Parecían conversaciones comunes, pero para mí, tenían un peso enorme. Era la primera vez que ella me veía como alguien con algo que enseñar, alguien útil, alguien que, tal vez, tenía algún valor.
Por primera vez en muchos años, me sentía incluida en algo que parecía un intento de convivencia real. Un día, estábamos viendo televisión en la sala, cada una en un extremo del sofá, cuando comentó un recuerdo de la infancia. Habló de su madre con cariño, pero también con un tono de dolor contenido. Yo solo escuché, sin interrumpir. Cuando terminó, quedó en silencio unos segundos y luego preguntó: ¿Te acuerdas de eso? Y sí, me acordaba. Le conté lo que vi ese día, desde mi punto de vista. Ella escuchó con atención, como si quisiera llenar los huecos de su propia memoria con mis recuerdos. Fue un momento simple, pero íntimo. Hubo recaídas. A veces volvía a cerrarse, se irritaba por alguna cosa y me volvía a tratar con frialdad. Pero ahora sabía que no era personal. Era su forma de lidiar con el dolor, con la ausencia, con el duelo. Aprendí a no devolver el golpe, a esperar que la marea bajara. Y ella, poco a poco, empezó a notar que yo no era su enemiga. Éramos dos sobrevivientes de la misma tragedia emocional, intentando rescatar algo que nunca existió de forma correcta. Y eso exigía una generosidad que, a veces, faltaba en ambas. Pero seguíamos intentando. Un domingo lluvioso, me invitó a salir. Fuimos juntas al mercado, algo que nunca habíamos hecho. Caminamos por los pasillos hablando de cosas triviales, marcas de jabón, tipos de fruta, precios de galletas. Parecía un paseo banal, pero para mí, fue como caminar en un territorio nuevo, aún desconocido, pero con señales de paz. Cuando volvimos a casa, me agradeció y dijo: «Estuvo bien». Dos palabras que, en su boca, llevaban más significado que muchos discursos. Sonreí, sin decir nada. Solo lo sentí. Una tarde, encontró un álbum antiguo y se sentó conmigo a mirar las fotos. Reparamos en imágenes donde estábamos juntas, aunque distantes en los gestos. Ella observó una por un buen tiempo y dijo: «Tú estabas ahí en todos los momentos, ¿verdad?». Yo solo asentí con la cabeza. No dijo nada más, pero esa frase quedó martillando en mí. Era una semilla. Algo dentro de ella reconocía, finalmente, mi presencia constante. Y a veces, ser reconocida es todo lo que alguien necesita para seguir adelante. No sé a dónde nos llevará todo esto. Aún no somos amigas, ni madre e hija, y tal vez nunca lo seamos. Pero ahora existe un terreno común entre nosotras. Un lugar donde el rencor puede, poco a poco, ser sustituido por respeto. Ya no sueño con abrazos espontáneos o palabras dulces. Pero sueño con una casa donde pueda respirar sin miedo, donde mi existencia no sea un error. Y tal vez, algún día, ella se dé cuenta de que elegí quedarme, no por obligación, sino porque, a pesar de todo, vi en ella una hija. Incluso cuando ella no podía ver en mí una madre. Los días empezaron a tener un ritmo más ligero. Aún había momentos de silencio, pero ya no estaban cargados de tensión. Eran pausas naturales en la convivencia entre dos personas que aprendieron a respetar los límites de la otra. Comencé a notar que ella me observaba más, con una mirada menos defensiva, casi curiosa. A veces, parecía querer decir algo y desistía. Yo ya no exigía nada. Aprendí a dar espacio. Descubrí que, a veces, el amor no está en las palabras, sino en la ausencia de hostilidad. Y eso, para mí, ya era un alivio inmenso. Hubo una noche en que llegó tarde, visiblemente afectada. Se sentó en la cocina, tomó un vaso de agua y permaneció en silencio durante algunos minutos. Luego, sin mirarme, dijo: «La extraño todos los días». Me acerqué despacio y respondí: «Yo también». Fue la primera vez que lloramos juntas. Sin abrazos, sin toques, solo compartiendo el mismo dolor en el mismo espacio. Era como si, en ese instante, fuéramos dos huérfanas, una de madre, otra de amor, y encontráramos consuelo en el sufrimiento compartido. Fue silencioso, pero profundo. La rutina nos fue moldeando. Empezó a llamarme por mi nombre en un tono neutro, pero sin agresividad. A veces me pedía ayuda con cosas simples, como coser una blusa o elegir un regalo para una amiga. Yo respondía con naturalidad, sin esperar afecto, solo presencia. Y, poco a poco, me fui dando cuenta de que eso bastaba. No era la maternidad que había soñado, pero era una forma real de vínculo, construida con esfuerzo, paciencia y muchas renuncias. Y, sobre todo, con decisiones. Decisiones diarias de no desistir. Una vez, una amiga me preguntó por qué seguía en esa casa. ¿Por qué, después de todo, no me había ido, no había comenzado de nuevo en otro lugar? Estuve días pensando en esa pregunta.
Podría haber dicho que era por apego, por comodidad, por falta de coraje. Pero la verdad era otra. Me quedé porque aún creía que algo bueno podía nacer allí. Porque, a pesar del dolor, encontré en esa convivencia una versión mía más fuerte, más completa. Me quedé porque, incluso herida, nunca dejé de amar a mi manera. Su hija nunca me pidió disculpas por las palabras duras del pasado. Pero aprendí que no todo perdón viene en forma de palabras. A veces, viene en forma de silencio respetuoso, de un café preparado por la mañana, de una toalla doblada con cuidado. Y acepté ese tipo de perdón. Era lo que ella podía ofrecer. Y yo, por fin, dejé de esperar lo que nunca vendría en la forma que yo quería. Elegí valorar lo que teníamos, no lo que nos faltaba. Y eso me liberó de muchas expectativas que solo me hacían sufrir. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo una historia de resistencia. De una mujer que entró en la vida de otra como intrusa y, poco a poco, se hizo espacio con amor. Una historia sin glamour, sin grandes giros, pero con verdad. Aprendí que amar a alguien que no te ama de vuelta es una elección valiente. Y que, a veces, esa elección transforma más que el amor correspondido. Porque exige más de nosotras, exige entrega sin garantías. Y esa entrega, cuando se hace con el corazón limpio, siempre deja una marca. No sé qué nos depara el futuro. Tal vez, algún día, ella me abrace espontáneamente. Tal vez no. Pero ahora sé que no necesito eso para validar todo lo que viví. Sé que fui importante, aunque ella no lo diga. Sé que estuve allí, cuando nadie más quedó. Y, en el fondo, sé que ella también lo sabe. Y esa conciencia es lo que me sostiene. Porque, incluso ante el desprecio, el rencor y la soledad, yo elegí quedarme. Y, a veces, elegir quedarse es el mayor gesto de amor que alguien puede ofrecer.